noches. Bienvenidos una vez más a una reunión online en las redes sociales. Gracias a los que están a través de Facebook y YouTube. Es un placer poder estar en este ministerio, en lo que me toca en este tiempo, poder cantar algunas canciones con ustedes. Y nada, solo agradecer a Dios porque Dios nos protege. Y en este Viernes Santo, Viernes de Crucifixión, queremos cantar dos canciones, himnos que hablan sobre la cruz del Calvario. Y creo que es muy importante de que cuando estés en tu hogar, ahora en este momento, cantes con nosotros estas canciones. Te invito a que puedas escuchar este momento, luego escuchar a los hermanos que cantan una preciosa canción, y luego de esa canción especial, nuestro hermano Daniel Telmo tendrá la parte de la palabra de Dios. Cantemos este himno que dice así: a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Para los que tengan el himnario, tal vez vamos a cantar solamente la primera y última estrofa. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me sanó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre. Tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre, una vez más, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Qué hermoso himno que hemos cantado. Quisiera que podamos cantar una canción más que es gracias, dice así el estribillo. Dice: me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. Quisiera que puedas cantar esta canción con tu familia y adore a nuestro amado Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. No puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste todo allí, vida eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte la
aquella cruz. Gracias porque tú fuiste obediente hasta el final. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por dar tu vida, por amor a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue un placer compartir con ustedes este pequeño momento de 2 canciones de alabanza al nombre de Dios. Les voy a dejar ahora con nuestros hermanos, la familia Velázquez, que va a cantar un hermoso coro, una hermosa canción, y luego la palabra de Dios a través del hermano Daniel Telmo. Que el Señor les bendiga en esta noche. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Buenas tardes. Vamos a ocuparnos de algunos aspectos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Para eso vamos a recurrir al Evangelio de Juan, el capítulo 19, desde el versículo 17 en adelante. Dice así: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan brevemente describe los momentos posteriores a la condenación del Señor Jesucristo, la salida del sitio a donde había sido condenado, el
el trayecto lo menciona hasta el lugar a donde fue crucificado y por último da algún detalle de la crucifixión. Esto nos va a servir entonces como base, estos textos bíblicos, para ver algunos aspectos de la crucifixión del Señor Jesucristo y también para explorar un poco qué es lo que eso tiene que ver con nosotros. Este hecho tremendo ocurrido hace casi 2000 años atrás tiene sus consecuencias plena vigencia hasta el día de hoy y vamos a ver que nosotros tenemos que ver mucho con eso. Los romanos tenían la costumbre de que cuando se dictaba sentencia contra un condenado, contra una persona, generalmente el juez romano se sentaba en una silla que se llamaba una silla, que tenía forma de U, sin respaldo. Sus pies tenían la misma forma, de manera que si se daba vuelta la silla, era exactamente igual y se podía sentar allí. Al no tener respaldo, la persona estaba obligada a mantener su espalda recta. Generalmente ponía su manto sobre la silla y apoyaba sus manos en los apoyabrazos de la silla y le daba un aspecto majestuoso. Los consejeros y funcionarios rodeaban al juez y el condenado era traído delante del juez y el juez, señalándolo con la mano, pronunciaba una frase tremenda: ibis in crucem, irás a la cruz. Generalmente los romanos, sobre todo en los lugares donde ellos eran tropa de ocupación, es decir, como en el caso de Palestina, allí en Judea, trataban de cumplir inmediatamente la sentencia, la ejecución. Y esto fue lo que Juan vio. Él vio salir la comitiva que improvisaba un desfile desde el lugar a donde había sido condenado el Señor hasta el lugar de la crucifixión. La multitud estaba afuera y vio junto con Juan salir. El dispositivo que habitualmente los romanos adoptaban para llevar personas condenadas a ser crucificadas consistía en lo siguiente: un primer grupo de soldados romanos armados como para el combate, formados de 3 en fondo, abría la marcha. Detrás de ello iba el oficial encargado de supervisar la crucifixión. Generalmente iba a caballo. Detrás de él iban las personas que iban a ser crucificadas. Generalmente cada uno de los condenados iba acompañado por 4 soldados que lo escoltaban. En el medio de los 4 iba el condenado cargando su cruz. Generalmente se le colgaba del cuello del condenado un escrito que decía la causa por la cual iba a ser ejecutado. Y generalmente ese escrito era el que luego se ponía en un palo al lado de la cruz o se clavaba en la cruz para que todo el mundo supiera la razón por la cual esa persona iba a ser ejecutada o estaba siendo ejecutada. Los 4 soldados que acompañaban al condenado eran los que generalmente luego procedían a la ejecución, es decir, ejecutaban la crucifixión en este caso. Luego el dispositivo se cerraba con otro grupo de soldados también formados de 3 en fondo. Seguramente, aunque no se describe en la Biblia, el dispositivo adoptado por las autoridades romanas debió ser eso, o algo muy similar, ya que los crucificados tenían que ser escoltados por autoridad militar.
La autoridad militar era la encargada de llevar a cabo la ejecución. Se consideraba que eso formaba parte de sus deberes militares. La comitiva llevando a los condenados, que como sabemos eran 3, el Señor Jesucristo y 2 ladrones que fueron crucificados junto con él. La comitiva salió del lugar a donde estaban los soldados romanos, que posiblemente debió haber sido la Torre Antonia. La Torre Antonia había sido construida por uno de los reyes Herodes y estaba en la parte noroeste del templo. Los soldados romanos no podían ingresar al templo, pero la Torre Antonia, que era una instalación militar, tenía sus murallas mucho más altas que el templo, de manera que los soldados romanos desde allí arriba podían vigilar todo lo que sucedía dentro del templo. La Torre Antonia seguramente debió ser el lugar a donde Pilato, que venía desde Cesarea, que era el lugar de residencia de la administración romana central en la provincia de Judea, allí en Palestina, la autoridad romana, que era Pilato, debió haberse instalado en la Torre Antonia y seguramente allí debió ser llevado el Señor Jesucristo. Así que desde allí seguramente salió esta comitiva en dirección al lugar a donde iba a ser crucificado. La crucifixión se llevaba a cabo fuera de la ciudad, de manera que había que realizar un trayecto desde el lugar de la condenación de Cristo hasta el sitio donde se llevaba a cabo la crucifixión. Durante ese trayecto sucedieron varias cosas. Vamos a referirnos a una de ellas. Durante el trayecto, seguramente cuando la comitiva se detuvo para que el madero de la crucifixión pasara de los hombros del Señor Jesucristo a los hombros de una persona que había sido elegida por la autoridad romana, una persona que se encontraba allí entre la comitiva y que había ingresado a la ciudad viniendo desde el campo, que la Biblia lo identifica como Simón de Cirene, debido seguramente a la debilidad física del Señor, que no podía llevar la cruz. Los soldados romanos decidieron que esa persona, Simón de Cirene, a quien encontraron allí, llevara la cruz en lugar del Señor Jesucristo. Así que la comitiva debió detenerse algunos momentos. Se supone que ese instante fue el instante en que un grupo de mujeres, que formaba parte de una especie de, se cree, de sociedad de personas que asistía a los que iban a ser condenados, o a los condenados que iban a ser ejecutados. Estas mujeres lloraban por el Señor Jesucristo, tenían lástima de él, y el Señor le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Es decir, el Señor Jesucristo les dice: no tiene sentido que lloren por mí. En realidad, el Señor Jesucristo no vino para promover esos tipos de sentimientos en las personas. No tiene mucho valor que las personas lloren por Cristo y no crean en Él. No vino el Señor para producir lástima. La situación en la que Él se encontraba era tremenda, pero Él les dice: no lloren por mí. Y quiere llamar la atención a estas personas, no sobre lo que Cristo estaba padeciendo en ese momento, sino a las consecuencias tremendas que iba a traer ese hecho para la ciudad de Jerusalén. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque en el futuro la ciudad de Jerusalén iba a sufrir notablemente debido a
a que iba a tener que enfrentar las consecuencias de lo que significó la crucifixión del Señor Jesús. Y todas las personas, hasta el presente, debemos tener en cuenta que el Señor Jesucristo no vino para promover lástima por Él. No vino simplemente para que las personas lloren por Él, tengan compasión por Él. Y esos son todos los sentimientos que las personas tienen. Cristo vino para promover la fe de las personas. El aspecto de la crucifixión de Cristo que nosotros consideramos y que promueve nuestra lástima por el Señor o nuestra compasión por Él, no es el aspecto en el que nosotros nos vamos a ocupar. El Señor Jesucristo luego siguió su camino a la cruz. Fue llevado por los soldados romanos. Salieron de la ciudad en dirección noroeste, siguiendo un camino que llevaba hacia la costa, hacia el Mediterráneo. Junto a ese camino, fuera de la ciudad, hay una elevación que no llega a ser una elevación grande como un cerro, una montaña, sino mucho menor. Hay una colina que va de norte a sur. En esa época, la parte oeste de la ciudad de Jerusalén estaba asentada sobre esa colina. Y el extremo sur de esa colina tiene una especie de promontorio que hasta hace varios años atrás seguía llamándose el ras o cabeza. Ese promontorio aparentemente sería el que en las escrituras se llama el sitio Gólgota, el Calvario. Algunos afirman de que allí había desparramado una serie de huesos o calaveras que eran los restos de las personas ejecutadas y que por esa razón se le llamaba Calvario o calavera, el lugar de la calavera. Difícilmente esto sería así, porque los judíos no hubieran permitido por su fe, por sus prácticas religiosas, que esos huesos quedaran allí al aire libre. Algunos creyentes antiguos creen que se llamaba así porque en ese lugar estaba enterrada la calavera de Adán. Evidentemente esto tampoco es aceptable. Pero sí, hasta el día de hoy hay un sitio que está en el lugar a donde aparentemente se llevó a cabo la crucifixión del Señor, que tiene un sitio con rocas que visto desde cierta distancia tiene la forma de una calavera. Era un lugar alto al lado del cual pasaba un camino y que por lo tanto era apropiado para llevar a cabo la crucifixión y dejar a los crucificados a la vista de las personas que pasaban por el camino. Seguramente ese sería el lugar a donde se llevó a cabo la crucifixión. La hora en que se llevó a cabo la crucifixión está mencionada en los evangelios. En los 4 evangelios se mencionan horarios en relación a la crucifixión. Marcos menciona 3 horas. La hora tercera, seguramente el momento de la crucifixión, la hora sexta y la hora novena, el momento en que Cristo murió. Los mismos horarios mencionan Lucas y Mateo, pero Juan menciona un horario distinto. Esto ha dado lugar a creer, a muchas personas le ha dado motivos para afirmar de que hay allí un error. En realidad no es un error esa diferencia horaria, porque en esa época las sociedades tenían horarios distintos para medir los distintos momentos del día.
No como ahora que tenemos un día de 24 horas y ese horario se aplica en todo el mundo. En esa época, cada pueblo tenía distintas formas de medir las distintas horas del día, de mencionar las distintas horas del día. Cuando Mateo, Marcos y Lucas se escribieron, el horario judío todavía estaba en uso. La ciudad de Jerusalén no había sido destruida. Pero cuando Juan escribe su evangelio, la ciudad de Jerusalén ya había sido destruida y el horario judío el sistema de horario judío para medir las horas del día ya no se utilizaba. Por eso Juan utiliza el horario romano. Y a eso se deben las diferencias, no a un error. La cruz, la forma de matar por medio de la crucifixión, algunos creen que se inició en el oriente, en la zona del Éufrates y el Tigris, y que se fue extendiendo hacia el occidente, ¿verdad? Y también hacia el oriente. Los cartagineses utilizaron la crucifixión, ¿verdad? Se utilizó la crucifixión también en la costa este del Mediterráneo, y los que la utilizaron en gran cantidad fueron los romanos. Romanos utilizaban la forma de matar por medio de la crucifixión. Generalmente los romanos aplicaban la crucifixión a sus enemigos, a esclavos, a personas que no eran ciudadanos romanos. La cruz no se aplicaba a los ciudadanos romanos, ¿verdad? Pero hay algunos casos en que sí se aplicó a los ciudadanos romanos. Pero en general era aplicada a personas que no eran ciudadanos romanos, sino a otras personas, como en el caso del Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de cruz se utilizó con el Señor Jesús? En ese momento había por lo menos 5 tipos de cruces. Una cruz que se llamaba humilis, que era bajita. Los pies del crucificado quedaban casi a ras del suelo. Una cruz que se llamaba sublimis, era alta, y los pies del crucificado quedaban más o menos a la altura de la cintura o del pecho de las personas, ¿verdad?, que estaban alrededor de la cruz. Había una cruz que se llamaba decusata, que tenía forma de X. Una cruz que se llamaba conmisa, que tenía en forma de T mayúscula, pero que no tenía evidentemente ningún travesaño que sobresaliera por encima de la cabeza, sino que tenía la forma de una T mayúscula. Y después estaba la cruz inmisa, que sí tenía el travesaño que sobresalía por detrás de la cabeza. ¿Qué tipo de cruz se usó con el Señor? Suponemos que fue una combinación de cruz sublimis e inmisa, por 2 datos importantes que se nos da en la Biblia. Debió ser una cruz alta o sublimis, porque el soldado que le alcanzó una esponja, un hisopo con líquido para que el Señor bebiera, la tuvo que poner en el extremo de una caña o de un palo para poder llegar a la boca de Cristo, lo que significaba que el Señor estaba a una altura tal que el brazo del soldado extendido no llegaba. Y además, cuando después de la muerte del Señor, un soldado quiso asegurarse de que estaba muerto y lo hirió con su lanza, por la descripción que se da en la Biblia, el soldado hirió de abajo hacia arriba, es decir, que el cuerpo del Señor estaba en una posición alta que obligó a utilizar al soldado esa forma de herir. Así que entendemos que el cuerpo del Señor estaba en una posición más alta
que el de una persona de pie al lado de la cruz. Debió ser utilizada una cruz sublime. Y dijimos que es en combinación con una cruz inmisa, ¿verdad? Porque se da el detalle en la Biblia de que se clavó un escrito por encima de la cruz de Cristo, en donde decía la siguiente frase: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Generalmente, los romanos tenían la costumbre de tener identificado un lugar a donde se iba a llevar a cabo crucifixiones. Y muchas veces ellos tomaban la previsión de dejar ya el poste mayor de la cruz, el que iba a estar enterrado su pie en la tierra, de dejar algunos postes allí listos para las crucifixiones, lo que ahorraba trabajo para los soldados que iban a crucificar a Cristo. No sabemos si este es el caso de la crucifixión del Señor. No sabemos, ¿verdad? Pero pudo haber sido así. No se nos dan detalles, pero sabemos que los romanos procedían de esa manera. En ese caso, la persona que iba a ser crucificada llevaba el travesaño, ¿verdad?, a donde iban a ser clavadas sus manos. Y en otros casos, si la cruz no es, el palo principal de la cruz no estaba en el lugar ya previsto, entonces la persona tenía que llevar la cruz entera. Hay quienes suponen de que el Señor debió llevar el travesaño a donde se iba luego a clavar sus manos, basándose en el hecho de la debilidad del Señor, que difícilmente podía trasladar una cruz entera que pesaba 100 kilos o mucho más, ¿verdad? Cuando los soldados llegaban al lugar de la crucifixión, tomaban posesión del lugar. Seguramente adoptarían una formación, ¿verdad?, para tomar el sitio, tomaban posesión del sitio, y para permitir que sus compañeros trabajaran cómodos en la crucifixión, ¿no? Los soldados se ponían de cara a la multitud y rodeaban seguramente el sitio, y luego los encargados de la crucifixión procedían a la ejecución de la misma. Los soldados crucificaban a la persona siguiendo alguno de los siguientes procedimientos. En el caso de que la cruz ya estaba, el poste ya estaba enterrado, el poste principal, seguramente se acostaba al condenado y se ponían a sus espaldas el travesaño que había traído, extendían sus brazos, ¿verdad? Y los 4 soldados que lo custodiaban procedían a clavar las manos, los brazos allí en ese poste. Luego, pasando una cuerda por el centro de ese poste, subían el poste al poste principal, al más largo que estaba allí, que tenía un hueco a donde se calzaba el poste menor, ¿verdad? Lo subían allí y lo ataban con una cuerda, ¿verdad? Y luego procedían a clavar los pies del crucificado al poste. En el otro caso, si el crucificado estuvo trasladando la cruz entera, se ponía seguramente la cruz en el piso, se acostaba al condenado sobre la cruz, y los soldados procedían a ese trabajo brutal, tremendo, de clavar las manos y los pies del condenado. Alguno sostendría sus pies, otro sostendría uno de sus brazos, otro sostendría el otro brazo, y el 4.º soldado era el encargado de clavar las extremidades del condenado a la cruz. A veces se pinta, en algunos lugares vemos que hay cuadros
en donde se pone a los pies del crucificado una pequeña plataforma de madera. En realidad parece ser que eso no se utilizaba en esa época. Y había una especie de madera, no de especie de madera, un trozo de madera que a la altura, debajo de la altura de la cintura del crucificado, estaba fijo en el poste mayor, que se llamaba sedil, que tenía forma curva y que sobre ese lugar se sentaba, ¿verdad? Pasando por el medio de las piernas, se sentaba el crucificado. No sabemos si eso se aplicó en el caso del Señor, pero los romanos tenían habitualmente usaban eso para que el cuerpo se apoyara en ese lugar, ¿verdad? El Señor Jesucristo, una vez que fue crucificado, y aparentemente fue crucificado, no aparentemente, la Escritura nos dice que fue crucificado en medio de dos delincuentes, y de esa manera se cumple la profecía de Isaías 53:12, que fue contado con los inicuos. Es decir, fue puesto junto con los inicuos, ¿verdad? Algunos creen que la cruz de Cristo fue la más alta de las tres, como queriendo decir, estos tres son delincuentes, pero el peor de ellos es el que está en el medio. Una vez que los soldados crucificaban, se quedaban con las pertenencias del crucificado. Y se cumple así lo que dice el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Porque como los soldados no recibían ninguna paga, ellos se cobraban con las pertenencias del crucificado. El manto del Señor no era muy caro para partirlo en 4 pedazos. Entonces se lo jugaron para ver quién de los 4 soldados se quedaba con el manto. Y de esa manera se cobraron el trabajo de la crucifixión. La persona no moría por las heridas porque no eran heridas graves. Moría por infección, tardaba muchos días en morir, o moría ahogado, porque en esa posición todos sus órganos presionaban a los pulmones e impedían respirar. Y a medida que pasaba el tiempo, la presión era cada vez mayor. Para acelerar la muerte, muchas veces los soldados ahogaban con humo a la persona crucificada, ¿verdad? Para acelerar su muerte, impidiéndole respirar. O si no, le quebraban los pies a la altura de las rodillas para que perdiera sustento, ¿verdad? Y de esa manera se producía el ahogamiento más rápido. En el caso del Señor, no se le quebraron las rodillas, porque está escrito en el Antiguo Testamento, no quebrarás hueso suyo. Pero en el caso de los dos ladrones a los lados del Señor, parece que sí, que a ellos se le quebraron. Pero el Señor, aunque no se le quebró la rodilla, se lo traspasó con la lanza para asegurarse de que estuviera muerto. Generalmente los romanos crucificaban desnuda a las personas, pero parece ser que el Señor, y debido además por las exigencias de la fe judía, debió ser cubierto con alguna especie de taparrabos, ¿verdad? Pero generalmente los romanos crucificaban desnuda a las personas exponiéndolas a la vergüenza pública. Esto fue lo que los hombres hicieron con Cristo, lo rechazaron. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Cristo? Hay 7 frases que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz. La primera de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La del centro es decir, la cuarta, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las otras 4 frases
hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. La otra frase, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, dicha al ladrón de la cruz, que se arrepintió y creyó en él. La otra frase, tengo sed, y la otra frase, consumado es, están dispersas a lo largo de 6 horas que Cristo estuvo en la cruz. Pero las de los extremos ya las dijimos. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguramente en el momento en que los soldados comienzan a crucificarlo. La última frase, cuando el Señor muere voluntariamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la del centro, quizás en el momento en que comenzaba esa oscuridad que se menciona en los evangelios, porque de las 6 horas que el Señor estuvo colgado en la cruz, 3 horas hubo luz y las 3 horas últimas hubo oscuridad. Al comienzo de la oscuridad quizá fue dicha esa frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué razón? Evidentemente las frases Padre indican que el Señor tenía una relación filial en ese momento con su Padre, pero la frase que comienza con la palabra Dios indica que esa relación se había interrumpido. En ese momento, Dios no le estaba aplicando a su hijo el trato que un padre le aplica a un hijo, sino el trato que un juez le aplica a un delincuente. En ese momento Cristo no veía el rostro de un padre, sino veía el rostro de un juez. Y por esa razón no lo llamó padre, porque no estaba recibiendo el trato de un padre a un hijo, sino el trato de un juez a un delincuente. En ese momento Dios estaba juzgando nuestros pecados. Lo voy a poner de la siguiente manera. Era como si Dios hubiera visto nuestros pecados allí, sus pecados y los míos, y hubiera dicho, ¿quién es el responsable de esto? Y el único que estaba en la cruz era Cristo. Y Dios dijo, este es el responsable. Y entonces se cumplió la palabra que está en la epístola de los Corintios, que Cristo fue hecho pecado. No quiere decir que Cristo se transformó en un pecador o se contaminó con nuestros pecados, no, sino que el Señor le aplicó a Cristo el mismo tratamiento que merecen nuestros pecados. Dios juzgó al Señor. Se cumplió la palabra de Jonás y también lo que mencionan algunos salmos. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hacen referencia al tremendo peso del juicio de Dios. Y Cristo fue abandonado por Dios. Esa comunión eterna que Cristo gozó, disfrutó con Dios el Padre, se interrumpió. Y surgió una relación que Cristo nunca había conocido. Una relación de carácter judicial. Porque en ese momento nuestros pecados estaban siendo juzgados en la persona del Señor Jesucristo. Dios lo juzgó en nuestro lugar. Estos son los sufrimientos que nos salvan. Los sufrimientos que Cristo padeció en nuestro lugar cuando murió por nuestros pecados. Esto fue lo que Dios hizo con Cristo. Lo juzgó. Hay un himno evangélico que dice, ni al Hijo perdonó. Porque la santidad de Dios exige que el pecado sea juzgado en cualquier lugar donde Dios lo vea. Pero la santidad de Dios no solamente implica que Dios se aparta del pecado, que no lo practica, que en él jamás puede haber pecado, sino también la santidad de Dios es activa, porque la santidad de Dios juzga el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, murió
para salvarnos. Pero hay otro aspecto de la cruz que nosotros descuidamos, y es que el pecado tenía que ser juzgado, porque el pecado había retado, desafiado la santidad divina. Dios dice, esto es malo, y el pecado dice, no, esto es bueno. El pecado se alzó contra Dios. El pecado ha desafiado la santidad de Dios. Y en la cruz, por un lado, Dios proveyó para nuestra salvación. Y por otro lado, Dios ha vindicado su nombre, su santidad, frente al pecado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con Cristo? Tenemos que creer en Él. Tenemos que depositar nuestra fe en Él. Nuestras obras no pueden suplir ni agregar nada a la obra de Cristo en la cruz. Pretender colaborar con nuestra salvación es como pretender levantarnos del suelo tirando de los cordones de nuestros zapatos. No, solamente la obra de Cristo es la que nos salva. Cristo murió en nuestro lugar. Él llevó nuestras culpas. Él fue a la cruz, se presentó delante de Dios y padeció las consecuencias de nuestras culpas. Se hizo responsable de nuestros pecados y llevó sobre sí la totalidad del juicio. Por esa razón, el Señor dijo, consumado es. Él estaba diciendo con esa frase, toda la deuda generada por el pecado, que la justicia de Dios exigía que tenía que ser juzgado, todo lo acabo de pagar. Consumado es el pago. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, por medio de la fe, el Señor hace dos cosas. Despliega su gracia, dándonos lo que no merecemos, el perdón, y despliega su misericordia, evitando que padezcamos lo que sí merecemos, la perdición. La gracia y la misericordia van juntas, una proveyéndonos salvación y otra evitando la perdición de nuestra alma. Queridos, en estos días en que muchas personas tienen lástima por Cristo, lo que Cristo quiere ver en nuestro corazón no es compasión por su muerte, sino es fe en que la obra de Cristo en la cruz puede salvarnos. Que Dios nos bendiga.